Les saluda la docente Claudia María Alvarado Méndez del Instituto Universitario de La Paz. Voy a contextualizar el proyecto Determinación de la volatilidad del precio del plomo en los mercados internacionales a través de un modelo econométrico. Las empresas se ven afectadas por diferentes factores, enfrentando dificultades para proyectar sus inversiones y sus ingresos. Un ejemplo de esto son las volatilidades en el precio de los commodities, grupo en el que se encuentran las materias primas como el plomo, dando origen a la inestabilidad e incertidumbre para quienes económicamente son dependientes de ellos, lo que termina incidiendo en las variables que son críticas para el adecuado desarrollo de la actividad productiva y también generando incertidumbre y riesgo e inestabilidad en la parte financiera. La volatilidad es afectada por factores o variables exógenas que no dependen de las organizaciones, que se derivan de la situación del mercado como la producción, el consumo, la comercialización y la reserva de estas materias primas, que conllevan a un desequilibrio entre la oferta y la demanda, convirtiendo la inversión en un riesgo. Otros factores son las fluctuaciones cambiarias o la depreciación o apreciación de la moneda o las divisas y la especulación. Elaborar un modelo nos permite explicar el comportamiento histórico y puede ser de gran interés ya que nos puede facilitar la toma de decisiones y proyectar el presupuesto de una manera más asertiva hacia el costo de adquisición de esta materia prima. El precio del plomo se encuentra históricamente entre los más inestables de las materias primas, tendientes a seguir ciclos económicos generales de auge y de caída, fenómeno que conlleva a las empresas que dentro de sus procesos productivos incluyen este metal a ser vulnerables al riesgo, ya que estas oscilaciones imprevistas producen impactos negativos a nivel financiero y a nivel operativo. Estas empresas eh, lo incorporan como parte de su producto final, dándole diferentes usos, entre los que se incluye la producción de baterías, forros para cables, elementos de construcción, soldaduras, pigmentos, aleaciones, cerámicas, plásticos, municiones, refinamiento de petróleo, entre otros. El proyecto se fundamenta en dos preguntas que son: ¿cuál es el modelo econométrico más significativo para medir la volatilidad del precio del plomo? Y dos, ¿cuál ha sido la volatilidad del precio del plomo para el periodo de tiempo definido? Nuestro objetivo general es determinar la volatilidad del precio del plomo en los mercados internacionales a través de un modelo econométrico durante el periodo de junio del 2010 a junio del 2015, que a su vez cuenta con cuatro objetivos específicos. Primero, estudiar el comportamiento del plomo en los mercados internacionales durante el periodo establecido. Segundo, explorar los modelos para estimar volatilidad. Tercero, definir el modelo econométrico más significativo para el cálculo de la volatilidad del precio del plomo. Y cuarto, medir la volatilidad del precio del plomo para el periodo definido. Nuestra metodología corresponde a una investigación no experimental de diseño transaccional que se basa en un estudio exploratorio que consta de diferentes fases que a su vez eh, tienen diferentes actividades para lograr el desarrollo de los objetivos ya mencionados. La primera fase corresponde a el análisis del comportamiento del precio del plomo para los últimos 5 años. Acá se utilizó la plataforma Bloomberg y se realizó análisis exploratorio en diferentes documentos, fuentes secundarias, artículos, libros y otras fuentes confiables que nos permiten definir qué sucedió con esa materia prima para que se tengan picos altos, picos bajos o estacionalidad de acuerdo a cada año. Y además conocer sobre los diferentes conceptos necesarios para el desarrollo de la investigación. La segunda fase está basada en un estudio de los modelos econométricos que ya han sido aplicados en investigaciones anteriores
y que nos permite estudiar las diversas investigaciones para dar cuenta de las causas y de los efectos de las mismas, el impacto que se ha generado en los actores del mercado y los factores que influyen en esas fluctuaciones. Y la última fase corresponde ya como tal a la aplicación de los modelos econométricos con el fin de hallar el más significativo. Para esa aplicación se utilizó la herramienta Stata 12. Tenemos diferentes definiciones de volatilidad. Una de ellas es que es una medida del grado de incertidumbre que existe entre los mercados financieros. Se utiliza para estimar y medir los cambios aleatorios que se producen a las rentabilidades de los diferentes activos financieros. Presenta unas características determinadas que muestran una cierta regularidad en su comportamiento, lo que permite la utilización de diferentes modelos para poder captar su dinámica y también obtener predicciones futuras de las volatilidades. Tenemos dos tipos de volatilidades, la histórica y la implícita. La volatilidad histórica es la que se ha producido en el pasado. Se obtiene a partir de unas series históricas de precios de los diferentes activos, proporcionando una idea sobre cuáles han sido las desviaciones del precio de ese activo respecto de su nivel medio. Esta volatilidad está condicionada por el intervalo de tiempo escogido para su cálculo y por las características del activo escogido también. Y la volatilidad implícita se estima que tendrá en el futuro un determinado activo financiero, es decir, ya me permite realizar una proyección. Se conoce también como volatilidad del mercado y se calcula a partir del precio de los activos en el mercado actual. Por lo tanto, es el porcentaje de la volatilidad implícito en el precio de un activo cuando el resto de los factores o las variables, como por ejemplo el precio del subyacente, el precio del ejercicio, las tasas de interés, el tiempo de vencimiento o los dividendos que intervienen en el cálculo del precio del activo ya son conocidos. Al ser conocidos todas estas variables ya puedo realizar una proyección de ese valor. Los modelos econométricos me permiten explicar una variable en función de otra, por lo que el modelo económico se convierte en el punto de partida para realizar mi análisis econométricos, al definirse las variables tanto endógenas como exógenas que explican y determinan el modelo. Entonces, modelo econométrico. Básicamente es un modelo económico que contiene todos los elementos necesarios para ser estudiados desde un punto de vista empírico, es decir, un modelo económico en el que se ha especificado el tipo de relación entre cada una de las variables. ¿Qué me permite el modelo econométrico? Entender cómo funciona la economía, predecir los valores futuros de las variables económicas, simular con fines de planificación distintas posibilidades de las variables exógenas, es decir, contar con diferentes escenarios. Algunas de las características de la volatilidad, ¿cuáles son? Existen diferentes periodos en los cuales la volatilidad es alta, alternando con otros periodos en las cuales la volatilidad es baja. Este hecho se conoce en la literatura econométrica como agrupamiento o clúster de la volatilidad. Pero como consecuencia de esta característica denominada agrupamiento o clúster, se produce otro hecho estilizado que se conoce como persistencia de la volatilidad, que consiste es en que si la volatilidad es alta en un periodo tiende a seguir siendo alta en el siguiente periodo y si es baja en un periodo tiende a continuar con esta tendencia, es decir, tiende a continuar siendo baja para el periodo siguiente. En determinados momentos la volatilidad puede tomar valores mucho mayores de lo habitual, es decir, tener un pico alto, como el que estamos viendo al inicio de la imagen, y este hecho es debido a que en los precios se producen discontinuidades de saltos. Algunos factores que inciden en la volatilidad del precio del plomo, en este caso, es la desaceleración en la demanda de automóviles, ya que el plomo se usa como materia prima para las baterías, la demanda de reemplazo de esas baterías, la crisis del petróleo, el cierre de las minas o reducción de la producción de plomo
el alza en las acciones de algunos países como Estados Unidos. Tenemos diferentes tipos de modelos, los modelos econométricos y también tenemos las series temporales. A lo largo de la historia se han utilizado dos tipos de modelos, los econométricos y los modelos de series de tiempo. Se pueden ser compatibles y complementarios, ya que los primeros consideran variables endógenas y un conjunto de variables exógenas, pronosticando sus diferentes variaciones. Los segundos, sobre la premisa de que las series de tiempo tienen una historia estadística que puede ser modelada para fines de pronósticos. Los modelos autorregresivos condicionales heteroscedásticos ARCH también son conocidos porque afirman que una estimación de la varianza de una serie de tiempo es mejor si esta valoración está condicionada a una información histórica que me permite ya realizar una proyección. También contamos con los modelos GARS propuestos por Borlevers en 1986, y esto lo que hacen es que me permiten capturar las características como las colas anchas, el exceso de kurtosis y los clústeres de la volatilidad de las series de rendimiento de los precios de los activos financieros. También encontramos los ARIMA, los autorregresivos, que son modelos estadísticos para series temporales que tienen en cuenta la dependencia que existe entre los datos, es decir, cada observación de un momento dado es modelada en función de los valores anteriores, basando su análisis en un modelo explícito. Para que la volatilidad se pueda calcular mediante la desviación estándar, la serie debe cumplir con condiciones de normalidad. Entonces, ¿qué me permite la aplicación de modelos econométricos en el caso del proyecto? ¿Cómo se realizó? Primero, se partió de 1.300 observaciones para el periodo definido de los 5 años. Posterior a esto se calcula la rentabilidad utilizando el logaritmo natural. Posterior a esto se hace el test de normalidad de Shapiro-Wilk y de Dickey-Fuller para llegar a definir la hipótesis nula o la hipótesis alternativa. Posterior a esto se confirma con histogramas y ya teniendo la normal se corren los modelos econométricos. Acá tenemos el test de Shapiro-Wilk y de Dickey-Fuller, que lo que hace es se toma el test de raíz unitaria de Dickey-Fuller para la variable del precio en este caso y se comprueba la hipótesis nula de que la serie es normal contra una hipótesis alternativa de que no es normal, en donde obtenemos, como vemos ahí, que en una primera instancia es estacionaria y que finalmente se concluye que no se comporta como una normal. ¿Cómo confirmamos esto? Con un histograma. Entonces, a través de este histograma de la serie se reafirma el rechazo de la hipótesis nula, es decir, de que no es normal, en donde el gráfico refleja una distribución leptocúrtica, como está ahí, es decir, que presenta un elevado grado de concentración alrededor de los valores centrales de la variable. Teniendo en cuenta estas características de la serie de objeto de estudio, cuya particularidad es su dependencia con el tiempo, que lleva a que la varianza fluctúe, es apropiado estimar la volatilidad. Como se mencionó anteriormente, existen diferentes formas de calcularlo. Tenemos desviaciones estándar de la serie, para lo cual es indispensable que esa serie que está siendo objeto de estudio siga una distribución normal, condición que no se cumple de acuerdo al test que ya fue realizado. A través de un modelo AR1, que es sobre desviaciones cuadradas de los rendimientos respecto de su media, para este caso se genera una nueva variable. Acá en el tema de los correlogramas, nos realiza una representación gráfica en función de los distintos retardos que resultan de la serie de rendimiento. Acá tenemos un
correlograma simple y el otro es parcial. Tenemos acá el resultado de tres modelos econométricos diferentes. El mejor que tenemos es el primero, que es un modelo ARCH 1, que es el que muestra los menores valores. Sin embargo, este modelo no logra el mejor ajuste posible, ya que sus residuos tampoco son ruido blanco. Cuando hacemos referencia a ruido blanco, se habla de una señal aleatoria, es decir, un proceso estocástico que se caracteriza por el hecho de que los valores de señal en dos tiempos diferentes no guardan correlación estadística. Tenemos un modelo que no logra el mejor ajuste posible y que sus residuos no son ruido blanco, y un cambio de comportamiento muy marcado en el caso de aplicar el modelo ARCH 1, el modelo ARCH 2 y un GARS 1.1. De esta manera, encontramos que los estudios que se han realizado con la finalidad de medir volatilidad de commodities a través de modelos econométricos demuestran que los modelos más utilizados han sido la familia de los ARCH y los GARS, ya que involucran la información histórica. Los resultados mostraron que los residuos de ningún modelo manifestaron ser ruido blanco, es decir, que no tienen raíz unitaria, por lo que los modelos más significativos y de mejor ajuste fueron escogidos mediante los criterios de información de AIX y de VIX. La volatilidad hallada para los periodos estudiados muestran que se tienen mayores picos tanto alcistas como bajistas para el periodo de mayo de 2011 a junio de 2015, que era el periodo establecido, teniendo mayor riesgo de inversión ya que el precio es más inestable, presentando mayores oscilaciones. Las series de rendimiento analizadas son asimétricas y leptocúrticas, ya que su varianza es muy cambiante con el paso del tiempo. Se alternan periodos de poca volatilidad seguidos de otros de alta volatilidad, denotando una persistencia de la misma, siendo una función determinística del comportamiento histórico y por lo tanto de los modelos ARCH y GARS. Acá tenemos algunas gráficas de estos resultados. Entonces, algunos de los análisis que se realizaron a la gráfica nos arrojaron que, por ejemplo, durante el año 2011 se produjeron en el mundo 4.5 millones de toneladas de concentrados de plomo producto de las operaciones mineras. De esta, los 6 países productores más importantes agrupan alrededor del 82% de toda la producción, siendo el más importante de ellos China, con alrededor de 2.2 millones de toneladas de esa producción. Le siguen Australia, Estados Unidos, Perú y México. En el 2014, 4 países agruparon casi el 80% de la producción de plomo mundial, siendo el más importante de ellos China, con el 54%. En cuanto al consumo de este metal, entre el 2000 y el 2014 creció en un 75% a nivel global, al alcanzar los 11.3 millones de toneladas métricas, volumen sustentado por el incremento de la producción y el reciclaje. Dicho crecimiento se explica principalmente por el mayor consumo de plomo en China, impulsado por el dinamismo industrial y el notable aumento en el número de vehículos en ese país, producto de su crecimiento económico. Y a continuación estamos enunciando la bibliografía realizada, consultada durante el proyecto. Muchas gracias por su atención.